Josué Francisco Rojov Lemos. Edgar Salazar. Oscar Iván Rodríguez. Presente. Angelson Ramos. El compañero Angelson no tiene micrófono, no le sirve. Ok. Mindy Rocío Monterroso. Presente, compañero. Y por último, Jason Ortiz. Ronnie Díaz no es de su grupo, ¿verdad? No, licenciado. Muy bien. Si gusta usted como coordinador puede hacernos la presentación. El tiempo es de usted. Va, está bien. Entonces, Juan, me hace favor de presentar. Andrés, me hace favor de presentar. Permitirme. Gracias. Pues buenas noches, compañeros y licenciado. A nosotros nos tocó lo que es la filosofía de la liberación. Esta es una corriente filosófica que se creó a principios y finales de 1960 a 1970 en Argentina. La filosofía de la liberación es una corriente que se basa, o más que todo, es una corriente propia, para ya no basarnos en la filosofía europea. ¿Puedes pasar a la siguiente, Andrés? Permítame, licenciado. Para añadirle más, entonces el surgimiento de la filosofía de liberación o filosofía latinoamericana de la liberación, como les decía, es un movimiento filosófico que surgió en Argentina a comienzos de los 70. La misma fue formulada en un libro hacia la filosofía de la liberación latinoamericana. Este libro fue publicado en 1973, elaborado colectivamente por Osvaldo Adelmo Ardiles, Mario Casallas, Horacio Cerruti, Carlos Cuyén, Enrique Dussel, que es uno de los pioneros, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés, Juan Carlos Escanone y Julio San. La corriente adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica, a la que califica como eurocentrista y opresora, y propone un pensar de la situación de los oprimidos y la periferia. Para ello, la filosofía de la liberación elaboró un método de la relación de lo universal con lo particular, denominado analéctica. La filosofía de la liberación tiene como objetivo central distanciarse del yugo de la filosofía occidental. Si bien no es deshacerse de todas las concepciones,
sino buscar su propio camino. Eso es lo que le entendí. La filosofía de la liberación de Enrique Dussel pretende realizar un resumen de los principales objetivos del movimiento de la liberación, así como su metodología, sus concepciones, algunos elementos que iremos reflexionando a lo largo del análisis. El análisis lo vamos a dividir en 4 momentos. Primero, las referencias históricas de la filosofía de la liberación, metodología y ontología, los conceptos y propuestas metafísicas. Antes que todo, la filosofía de la liberación es algo que muchos le han reprochado. Es el hecho de aludir a las filosofías propuestas por Occidente, y se puede destacar 2 referencias que terminarán consolidando la base teórica de la filosofía de la liberación. Por un lado está el pensamiento de Manuel y por el otro del marxismo. Es algo inocultable, sin embargo reflexionaremos en cuanto al sentido, el significado del uso de estas filosofías, intentando responder a la cuestión sobre si el hecho de acudir a ellas corrompe o no la propuesta de la pureza de la filosofía de la liberación. Como lo venimos diciendo, la filosofía de la liberación comparte el pensamiento marxista en cuanto a la crítica de la economía política, pero también en cuanto a la concepción de la ideología como instrumento de la reproducción del sistema. Es justo a través de estos elementos como la filosofía de la liberación comenzará su crítica de torno a sectores muy concretos, áreas como la política, la educación, la misma economía y la cultura como tal. Y es la reflexión de la filosofía de la liberación parte de una situación concreta y específica desde sus propios pueblos en los que la división de clases realmente radica en la miseria constantemente. Al hablar de erradicar algunos conceptos que otorgan la originalidad del trabajo de la filosofía de la liberación, se genera estos como una propuesta ontológica, pues al parecer desde ahí intenta estructurar su proyecto de construcción social. Encontramos 3: proximidad, mediación y exterioridad. Proximidad se refiere a aproximarnos a la fraternidad. Este concepto será fundamental en el discurso liberacionista. Medición es la que se propone entre un individuo y una actividad. Es un instrumento meramente funcional. Y exterioridad es el que permite tener un carácter transontológico, pues en él le da la capacidad de hacer salir del mismo. Pues ya para concluir, compañeros y licenciado, la filosofía de liberación nace como una corriente acá en América, para tener nuestras propias bases y no copiar a la filosofía occidental europea, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Algún otro miembro de su grupo que tenga algún comentario o alguna conclusión? No sé si algún compañero se va a animar a dar un comentario por ahí, compañeros. Pues yo solamente para agregar que a raíz de la filosofía de la liberación, pues como bien lo mencionó el compañero, fue originado por movimientos, ¿verdad? Más que todo en los años 70, y estos, si se dan cuenta, en los años 70, pues hubo mucho cambio de tecnología, de paradigmas, de la Guerra Fría y todo eso, ¿verdad? Entonces, ese fue el contexto que se vivió en esos años, ¿verdad? Entonces, son nuevas ideologías, ¿verdad? Que surgen a través de todos esos conflictos y que se van enraizando en la sociedad. Entonces, solamente eso. Muy bien, vamos a dejar el espacio al grupo número 2. Gracias al grupo 1. Raquel Elizabeth. Sí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Es Michelle Salgado. Mirta Lucía Ramírez. Presente. Luis Fernando Chinchilla. Luis Fernando Chinchilla. Ana Saraíta Las Rojas. Presente. Víctor Rolando. Presente. Madeline Palacios. Presente. Anjet. Presente.
Dania Juárez. Diana Juárez. Y María Esther. No están las últimas dos, ¿verdad? No, ni la primera, ni ¿Cómo Jessie y Michelle. Ya está. Y Enor Daniel Mancilla. Sí está. Presente. Perdón, que no lo había tenido apuntado. Y Luis Fernando Chinchilla. Tampoco está, licenciado. Va. Bueno, la dejamos a usted como coordinadora para que nos haga la exposición. Ok. Saraí, ¿te molesta con la presentación, por favor? No sé si se logra observar. Y no, todavía no. No sé si ahí o todavía no. No, ya. ¿Ya? Ya. Ok. Solo todavía no se ve la presentación, pero no solo estás compartiendo tu pantalla. Ahorita voy. Sí. Si no, licenciado, si gustas, puedo pasar después las diapositivas al grupo de coordinadores y puedo exponer solo así. No, si la cuestión es que nos puede exponer con presentación aquí en la clase. Ok, Lo que se manda a coordinadores es accesorio. ok. Ahora sí se ve. Ok. Bueno, antes compañeros, nosotros somos el grupo número 2. Nos tocó exponer la filosofía de la liberación. ¿Qué es? Es un movimiento filosófico surgido en Argentina a comienzos de la década de 1970. La corriente adopta una postura fuertemente crítica de la filosofía clásica, a la que califica de eurocéntrica y opresora, y propone un pensar desde la situación de los oprimidos y a la periferia. El surgimiento de la filosofía de la liberación es el caldo del cultivo de la tradición de los estudios historiográficos de la llamada filosofía latinoamericana. El grupo generacional de 1950 a 1960 comenzó a estudiar la historia del continente y de los filósofos latinoamericanos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Leopoldo Sea en México, Arturo Ardao en Uruguay, Francisco Romero en Argentina, presentaron la primera visión de la historia de la filosofía por países y comenzaron a efectuar una interpretación de conjunto. Todo esto culminó en la necesidad de hacer un balance al final de la década de los 60, del logro alcanzado en 20 años de trabajo. Otro antecedente consistía en el boom de la literatura latinoamericana, cuyo espíritu general lo animaba de crítica al colonialismo europeo o norteamericano.
y la afirmación de lo latinoamericano como retomo a los orígenes. El origen formal debe fijarse a finales de la década de los 60, en 1969, más exactamente cuando surgió la idea de desarrollar una filosofía con las mismas preguntas metodológicas desde las cuales se desarrolló la teoría de la dependencia. El crecimiento del movimiento. En agosto de 1975 se organizó el primer coloquio nacional de la filosofía en la ciudad de Morelia, México. Hubo ponencias y discusiones en torno a la filosofía de la liberación, en especial en el panel sobre filosofía latinoamericana, con la presencia de que los que firmaran la llamada Declaración de Morelia era Dussel, Villegas, Roy, Sea y Miró Quesada. Posteriormente hubo una tercera declaración sobre la filosofía de la liberación, firmada nuevamente por Villegas, por Dussel, por Sea, por Miró Quesada, por Guadarrama, Montiel, Ulloa, Hernández, Oramas y más de 150 filósofos participantes en el 11º Congreso Interamericano de Guadalajara de 1985. Algunos de los autores. Fue formulada en el libro Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, publicada en 1973 y elaborada colectivamente por Osvaldo Adelmo Ardiles, por Mario Casalla, Horacio Cerruti Guldenberg, Carlos Collen, Enrique Dussel, Rodolfo Koch, Arturo Andrés Roy, Juan Carlos Escanone y Julio de San. Las etapas o fases. La primera etapa es la época precolombina. En ella no se da un pensamiento filosófico. A lo más era un pensamiento prefilosófico, que era la sabiduría. En la segunda época es la colonia, que era la primera normalización filosófica. En la tercera etapa inicia con la emancipación de las antiguas colonias y concluye con la Revolución Mexicana. La cuarta etapa está constituida por el siglo XX, en el cual se produce la segunda normalización de la filosofía. La reseña histórica y los precursores. Los precursores de la filosofía para la liberación los encontramos en Augusto Salazar Bondy y Leopoldo Sea. Bondy en su libro dice que existe una filosofía de Nueva América. Muestra que la filosofía tuvo un gran desarrollo y expansión en las cátedras, sociedades y asociaciones, discutiendo en seminarios. Bondy también refiere dos características, es la fáctica y la negativa. La fáctica dice que tiene una evolución semejante a otros países del continente, que tiene influencias ejercidas por otros filósofos nacionales sobre el pensamiento latinoamericano. También dice que corre paralela a la Europa y cambia con esta. Está ligada con actividades culturales y comenzó de cero después de la conquista sin tomar en cuenta el pensamiento indígena. Y la negativa dice que tiene en sentido imitativo de la reflexión. Tiene disposición abierta e irrestricta a aceptar productos, teorías procedentes de otra cultura occidental. La ausencia de una tendencia de metodología dice que la diferencia prevalece sobre las conquistas de la inquietud filosófica, de tal manera que existen mitos que impiden reconocer la identidad histórica del ser latinoamericano. Leopoldo Sea abarca tres momentos. En el siglo XIX, durante el auge de la agricultura argentina, fue colonizada por europeos, surgiendo el proletariado y a su vez el positivismo aliado a tesis socialistas de carácter conservador antitradicionalistas. Posteriormente, existe una reacción al positivismo de Korn, que era liberal, y otros de Alberdi, que era un conservador, ambos oligarcas y burgueses de Buenos Aires. Francisco Romero apoya a Dussel partiendo de una teoría de los objetos de inspiración, kantiana y schelleriana. Las características de la filosofía de la liberación. Dice que es auténtica y no se aprende en el colegio. Acorn dice que esta es autóctona de la colectividad humana por sentimientos, intereses e ideales. Esto es por tradición. Es antropológica porque está centrada en la persona. La persona tiene dignidad, según dice Emmanuel Kant. Como dice Hegel, es un ingrediente realista y
como dice Bondi, se divide en fáctica y negativa. Los principales aspectos es que su función es mediadora de las ciencias humanas, que tiene la filosofía de la liberación, pone el acento en la necesidad de realizar operaciones de discernimiento y tiene un análisis crítico que permite situar los conocimientos de la historia y la cultura. La filosofía de la liberación tiene como objetivo central distanciarse del yugo de la filosofía occidental, si bien no es de deshacerse de todas las concepciones de esta, así como de su categoría, si busca modificar el eje de la filosofía como tal, o quizás, mejor dicho, pretende partir a otro punto. Busca también realizar una filosofía auténtica, es decir, una filosofía netamente latinoamericana. La filosofía de la liberación reflexiona y hace filosofía desde su momento concreto, desde su situación, desde sus necesidades, lo cual arroja nuevos conceptos y nuevas categorías. Y pues eso es todo. Nuestro compañero Víctor, él va a dar las conclusiones. ¿Qué tal? Como conclusión, podríamos decir que la filosofía de la liberación es un claro ejemplo de igualdad cultural, social y política. Como recordamos la exposición de la compañera, la filosofía de la liberación nace pues como respuesta a la filosofía clásica, que hasta lo tilda de eurocéntrica. La palabra eurocéntrica significa que hace la cultura europea, política y todo eso, lo tilda como algo universal, como algo estándar, ignorando otras culturas, otras formas de política de otros países que no sean europeos o estadounidenses. También se puede considerar que, que, la, que la filosofía de la liberación, para mí, pues, es necesaria, ¿verdad? Porque así nos da una vista más amplia, más panorámica de los modelos culturales, sociales y políticos del mundo, no solo europeos o estadounidenses. Cabe aclarar que la filosofía de la liberación también cuenta con errores. No es que él elimine o no le interese otras filosofías, abarca otras filosofías como las clásicas, las europeas, pero no en su totalidad, ¿verdad? Pero un detalle que yo le encontré ahí es que recae casi que en el mismo error que la filosofía clásica. Lo hace muy latinoamericano en cuanto debería de ser algo más universal, ¿verdad? Pero es una conclusión mía. Para mí la filosofía de la liberación es algo necesario, ¿eh? Como ya lo había recalcado, para tener un amplio conocimiento de los distintos modelos políticos y culturales que existen, y no solo tener como modelos estándares y universales los modelos europeos y estadounidenses. Solo sería eso. Muy buena conclusión. Entonces, el grupo número 3, muchas gracias, grupo 2, Javier Alejandro Calderón. Aquí estoy, licenciado. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a empezar a pasar lista. Muy Es bien. Aidea Susana Sinay, Presente. Evelyn Patricia Ruiz, Presente. Alma Leticia Sagastume, Presente. Mauro Ernesto Gómez, Presente. José Manuel Dionisio, Presente. Luisa Fernanda Aldana, Presente. Scarlett María Dávila, Presente. Angie Estefanía Reynoso, Presente. Carlos Daniel Cruz Presente. y Alfredo Alexander Perosa Pop. Están todos, ¿verdad? El último compañero no contestó. No sé si, yo creo que no está. ¿Cómo es que se llama? Alfredo Alexander Perosa. Peraza Pop. Ajá. Muy bien.
Bueno, le dejo el tiempo a usted como coordinador para que nos haga su exposición. Claro, gracias. Daniel, ¿puedes presentar la presentación? Con gusto. Gracias. Ok. Nuestro tema también es la filosofía de la liberación, como los primeros dos grupos. Siguiente, por favor, Daniel. Ok, y hay que empezar hablando de qué es la filosofía de la liberación, ¿verdad? Entonces es una corriente filosófica que nace en Argentina por escritores argentinos, pero tiene la visión de liberar, sobre todo la epistemología que se crea en Latinoamérica, de los paradigmas que están impuestos por el norte global. Ya vamos a ver qué es el norte global, pero principalmente por la filosofía europea, la filosofía clásica, porque venimos de una tradición socrática y kantiana de la epistemología. Se crea ciencia y se crea filosofía a partir de los preceptos bien marcados que trae la filosofía europea. Y sobre todo Enrique Dussel tiene una frase que dice: yo no soy un mero comentador de la filosofía clásica, yo pienso con mi cabeza latinoamericana filosofía para Latinoamérica. Entonces él propone el dejar atrás lo que se nos ha impuesto y empezar a crear desde el punto de vista del sur o de la periferia. Siguiente, por favor. Y una de las propuestas de la filosofía de la liberación es la mediación humana. La filosofía de la liberación cree que el camino para crear verdadera filosofía es el entenderlos los unos con los otros y reconciliar las diferencias que existen entre las personas que han nacido en el centro y las personas que han nacido en la periferia. Y a partir de eso crean el método analéctico, que son dos palabras, análisis y la dialéctica, analogía y dialéctica, perdón, porque se basa en la dialéctica tradicional marxista, pero intenta ir un poco más allá e intenta entender a los seres humanos no solo como procesos históricos que son consecuencia de la lucha de clases, sino a las personas como entes sensitivos como tal. Y entonces de ahí nace el proponer reconciliar las diferencias y entenderlos los unos con los otros, acercarnos y ahí crear verdadero conocimiento, verdadero entendimiento. Siguiente, por favor, Dani. ¿Se me escucha? Fuerte y claro. Ahora, disculpen, ¿me puede confirmar si se escucha, por favor? Sí, Jaco, sí se escucha. Sí, se escucha. Compañero, se te escucha. Ok, bueno, no veo la siguiente diapositiva, pero entonces voy a hablar de los dos conceptos principales de la filosofía de la liberación, que es centro y periferia. Y centro se refiere a todos esos países culturalmente dominantes y que han... Javier, si gustas, continúo yo con la presentación. Creo que se le fue el internet. No sé si quieres darle tú.
Bueno, regresando al tema que estaba tocando Javier, hablaba sobre los conceptos de la liberación de la filosofía. En esto se encuentra lo que está el centro, que fue nombrado también como el norte global, hace la referencia a los países desarrollados de Europa y Norteamérica, los estados que históricamente fueron conquistados al resto del mundo. En su mayoría son países desarrollados con ciencias y arte porque tienen la capacidad económica y política para producir conocimiento. Luego hablaba sobre el concepto de periferia, el cual se relaciona a lo que es el resto del mundo, todos aquellos países en vías de desarrollo que aún han sido conquistados por el centro, cuya cultura fue aniquilada en ese proceso. La filosofía de la liberación propone el reivindicar a la periferia, que no sea más sometida a la ontología. Cuando hablamos de ontología, debemos de recordar que la ontología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser, la naturaleza del mismo y la existencia de la realidad. Siguiente. También está lo que era la propuesta filosófica. La filosofía de la liberación plantea una descolonización del pensamiento, sobre todo en los habitantes de la periferia. Era crear la metafísica que deja atrás los conceptos impuestos por el centro, como los fetiches de la religión. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad. Las condiciones del lugar al que llega el mundo y reconciliar las diferencias entre los mundos. A esto se refiere lo que es el centro y la periferia. Siguiente. Siguiente diapositiva. La crítica que se hacía a la filosofía occidental es de que se realizaba la liberación en tres cuestiones. La primera radicaba en su ontología, que era la noción del ser. Se alcanzaba a asomar una especie de centralización del individuo, de totalidad en sentido. Es una ontología egocéntrica que gira en torno al yo, olvidándose del alter. El alter es el ego, que en latín significa el otro yo. Es un segundo yo que se crea en distinto de la personalidad normal u original de una persona. El término fue acuñado en el siglo XX cuando el trastorno de identidad disociativo fue descrito por primera vez por los psicólogos. A eso se refiere el término alter. Siguiente. La segunda crítica que se realizó en cuanto a la filosofía fue la crítica giraba en torno a los conceptos de la razón que se generó y se desarrolló en la Europa de la modernidad. Aquella razón fue promovida por Descartes, Kant, la razón de los enciclopedistas franceses, una razón totalizadora e impermeante que tenía una razón absoluta. Siguiente. Siguiente diapositiva. La tercera crítica de la filosofía estaba orientada a los productos de la modernidad, el liberalismo, en cuanto a lo económico, el capitalismo, el sistema económico que beneficiara a unos cuantos. La periferia también estaba destinada a alimentar ese sistema, lo que consumía y era olvidándose de las condiciones humanas, de la libertad y el desarrollo. Uno de los principales representantes, como han hablado los compañeros anteriores, estaba Enrique Dussel, Rodolfo Kusch y Carlos Colin. Solamente licenciado, no sé si tiene alguna pregunta. Si alguno de sus compañeros tiene algún comentario, es el momento. Licenciado, solo pues para agregar, ¿verdad? De que hay que recordar que hay todo un bagaje teórico que se gesta en América Latina que va a ir dando como resultado este enfoque de la filosofía de la liberación, siendo propiamente pues la teoría de la dependencia, en donde se explica que la situación en la que están los países latinoamericanos de subdesarrollo es a consecuencia del desarrollo del centro, ¿no? Y se proponen estos conceptos de centro, siendo el centro pues Europa, y las periferias siendo América Latina las mismas, ¿no? Es importante también tener en cuenta que surge en los años 70 como un movimiento de liberación y habría que repensar en estos momentos
la vigencia de este pensamiento latinoamericano, ¿no? En un contexto en donde hay más globalización, hay más pobreza, seguimos en un estadio de subdesarrollo y pues se plantea, ¿no? Desde las epistemologías del sur, estos nuevos reclamos que hay desde la sociedad, así como los procesos que se quieren hacer para valorizar los distintos conocimientos que se van creando dentro del sur. Y pues eso sería un comentario. Yo solo quiero agregar un poco porque me desconecté y no pude terminar algunas cosas. Filósofos modernos que hablan un poco más de la filosofía de la liberación, por ejemplo, Boaventura de Sousa, él tiene 2 libros, uno que es Decolonizando el saber y epistemologías del sur, y él propone no solo la filosofía de la liberación para Latinoamérica, sino también para países como África, y el intentar revalorizar la forma de entender el mundo que tienen las culturas ancestrales latinoamericanas y africanas, porque la tradición ontológica occidental les dice que la forma de hacer ciencia, de obtener conocimiento que ellos tienen es incorrecta, porque no sigue el método científico, por ejemplo. Y Boaventura de Sousa plantea que no es importante el tener que seguir rigurosamente el método científico para obtener conocimiento y para tener una concepción del mundo válida. Excelentes aportes, compañeros. Me parecen muy interesantes sus posturas. Muchas gracias por su exposición. Vamos a pasar con el grupo número 4. Gracias, grupo 3. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenidos. Gracias, buenas noches, compañeros. Es un gusto que estemos terminando ya esta parte de exposiciones. Nuestro compañero Edgar Alberto García nos va a hacer el favor de pasar las diapositivas, y para ello vamos iniciando con la asistencia. Nuestra compañera Patricia Martínez Vélez. Presente. Compañero Juan Luis Arriaga. Presente, Lic. Edgar Alberto García Muralles. Presente, licenciado. Nicky Alejandro Ramírez. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Presente. Henry Noelí Ramírez. Presente. Osmar Leonardo Tajín. Buenas noches a todos. Presente. Luis Manuel Pineda Ambrosio. Presente. Denise del Rosario Torres. Buenas noches a todos. Presente. Y por último, nuestro compañero Luis Alberto Rodríguez. Presente. Buenas noches a todos. Estamos completos, licenciado. Excelente. El tiempo es de ustedes. Muy bien. Vamos a dejar el tiempo a nuestro compañero Nicky, quien nos va a iniciar dando un poco de la introducción acerca de esta filosofía, la cual es bastante interesante. Claro, con gusto. Muy buenas noches, licenciado y compañeros presentes. A nosotros nos tocó exponer sobre el tema de la filosofía de la liberación. La filosofía de la liberación, o también como es conocida, ¿verdad? Filosofía latinoamérica de la liberación. Esta surge en Argentina a comienzos de la década de 1970. Esta misma nace en la formulación hecha en el libro de Filosofía de la Liberación Latinoamericana que se publica en 1973, la cual fue elaborada de forma colectiva por Osvaldo Adelmo Ardiles, Mario Casalla, Horacio Guldenberg, Carlos Guyen, Enrique Dussel, Rodolfo Kusch, Arturo Andrés Roig, Juan Carlos Escanone y Julio de San. Asimismo, Leopoldo Sea, en México de 1912, crea una filosofía desde la polémica latinoamericana
que indica no mirar a Europa, sino a nosotros mismos, tomar conciencia de nuestra liberación, y ser hombre es ser libre. Negar a alguien la libertad es negar la humanidad. Se trata de la libertad de todos los hombres y mujeres, y la libertad está ligada a la igualdad. Asimismo, la corriente se enfoca en una fuerte crítica de la filosofía clásica, a la que clasifica de eurocéntrica. Es una cosmovisión que en su forma más básica coloca a Europa como centro de todo, como espacio intelectual promotor de un sesgo cultural. La filosofía de Enrique Dussel, como principal poniente de esta corriente de la filosofía, basada en la noción de la ética de la liberación, indica que un pensamiento que expone como necesarias las nociones de intersubjetividad y alteridad para el enriquecimiento de la persona o de la sociedad. Los llamados análisis objetivos de las ciencias sociales ofrecen abundante información científica sobre la problemática en general y sobre los problemas en específico del continente latinoamericano. Como todo esto, esta información nos provee una explicación adecuada acerca de la realidad. Asimismo, indicamos que la dialéctica es una base para la analéctica. Desde el punto de vista histórico, la dialéctica es tanto el simple arte de la conversación y la discusión, y el equivalente medieval de la lógica. A partir de esto, la alteridad que surge en un nuevo pensar, que ya no va a ser dialéctico, sino analéctico, y poco a poco se va internando cada uno en lo desconocido para la filosofía moderna. Para la filosofía europea presente, instaurado una antropología latinoamericana con la pretensión de ser la cuarta edad de la filosofía. La filosofía en los oprimidos a partir de la opresión misma. De esta manera se considera la ética como el centro mismo del pensamiento de la filosofía de la liberación. Cómo esta consideración se aparta de una larga tradición filosófica que ha intentado pensar en la unidad del ser, la ilusión de uno mismo, para centrarse en la alteridad del otro, lo mismo y lo otro. Posteriormente se centró la reflexión sobre la defensa de la subjetividad basada en la idea del infinito, entendido como aquella apertura al reconocimiento del otro. Pero, ¿qué es la alteridad? La alteridad es todo lo que es, pero la comprensión de lo que algo es depende de comprender lo que no es, porque nada es, simplemente todo se relaciona dialécticamente con todo. Es decir, lo finito no es solo un límite cuantitativo, es la negación de todas las otras cosas en un solo sentido. Entre las cosas, para ser plenamente necesitan del otro. Esto quiere decir que otro está en particular el yo. Ahora les compartiré el tema de Levinas y sus incidencias en el pensamiento latinoamericano. El pensamiento de Levinas se halla ubicado en el contexto donde encontramos las características de una dura crítica a los fundamentos de la modernidad europea. Levinas también habla que siempre del otro como absolutamente otro, ¿verdad? Tiende entonces a la equivocidad. Por otra parte, nunca ha pensado que el otro pudiera ser un indio, un africano, un asiático. El otro para nosotros es la América Latina, con respecto a la totalidad europea. El otro. Este término puede ser abordado desde tres perspectivas distintas. Desde el punto de vista en relación con lo mismo
como opuesto al otro. Esa sería la primera. La segunda, desde la perspectiva de lo otro, lo que nos conduce a la problemática general del no yo abordaba específicamente por Fichte. Y por tercer punto sería desde la perspectiva de la alteridad del otro, que es la que tratamos acá, ¿verdad? En este tema. Desde este último punto de vista, la noción de el otro se refiere a la existencia de un yo que no soy yo. Esta constatación del otro plantea dos tipos de problemas. El primero, el conocimiento del otro yo, entendido como objeto, sino como sujeto. Y el segundo punto sería el de la comunicación intersubjetiva entre yo y el otro yo. Entonces, es exterioridad, el decir el otro, ¿verdad? Y la manera de manifestarse por su rostro no es una verdad, una manifestación de su ser, sino una manera de apariencia. Solo la palabra expresa el misterio siempre de una manera exterior y jamás interiorizado en mi mundo del otro. Ahora bien, podemos decir que la filosofía de la periferia es necesariamente una filosofía de la liberación. La filosofía de los centros de poder no es otra cosa que una ontología que enuncia una mismidad. El ser es el no ser, lo cual significa que todo lo que esté fuera de las fronteras del ser carece del ser. Y esta frontera del ser coincide con las fronteras imperiales. El ser llega hasta las fronteras de la helenicidad, más allá del horizonte. El no ser, el bárbaro. Al delimitar el ser, la ontología delimita lo humano a aquello que circunscribe a las fronteras de un grupo en particular. El grupo de los conquistadores, quien carece de ser y puede, por ello, ser esclavizado y asesinado. Esto es exactamente lo que ocurrió como la llegada de los conquistadores a las Américas. La primera pregunta filosófica que se hicieron estuvo marcada por la ontología. ¿Son los indígenas hombres o no lo son? La filosofía viene siempre ligada con la geopolítica. Ahora bien, como por último punto sería la ética de la liberación en Latinoamérica. Fundamentalmente, la expresión de la ética de la liberación en latinoamericana se encuentra ubicada dentro de la corriente ideológica que busca introducir cambios radicales en América Latina. Es cierto que las guerras de independencia estimularon profundas reflexiones sobre la realidad latinoamericana. Hombres como Juan Bautista Alberdi y muchos otros constituyen las raíces ancestrales del movimiento que se está gestando y que el mismo Enrique Dussel está conduciendo por un buen rumbo. Encontramos pues recientemente un florecimiento de esta filosofía que ha puesto su mira sobre la realidad latinoamericana. Y como segundo punto sería la ética de la liberación. Esta se puede descubrir en Latinoamérica, en América Latina, disculpen. Su función fue liberadora y profética. Debe anticiparse al proyecto de un pueblo para no suplir su preocupación, sino para devolverle el proyecto iluminado, clarificado, engrandecido, recreado y criticado. Bueno, licenciado y compañeros, pues muchas gracias por su atención. No sé si alguno de mis compañeros tiene algún comentario al respecto. Sí, correcto. Yo tengo un comentario que agregar justamente a lo que se habla de la filosofía de la liberación y cómo comienza, qué significa y el peso que tiene para Latinoamérica.
porque la filosofía de la liberación empieza desligándonos desde los pensamientos europeos de la manera en la que ellos manejan su política y su desarrollo, porque no se puede aplicar a Latinoamérica, porque nuestra situación es distinta. Partimos de ese punto, entender que Latinoamérica se encuentra de manos cruzadas y atadas desde aspectos económicos y políticos, incluso sociales. Entonces la filosofía de la liberación aborda un poco más, conforme van pasando los años, y nos presenta el problema de cómo es que las condiciones económicas o que las situaciones económicas condicionan el estatus de las personas. Un claro ejemplo que podemos poner son las personas marginadas, como se hablaba de la filosofía de la periferia. O sea, un claro ejemplo aquí en Guatemala, todos los que estábamos en la capital tomamos importancia a lo que pasa aquí y lo que sucede aquí, pero la mayoría de nosotros no tenemos idea de lo que sucede en el interior, en algún pueblo lejano, qué son las cosas que están sucediendo ahí. Están alejados totalmente. Entonces es como decía nuestro compañero, de que esas cosas que no miramos parecieran que no existen, pero están ahí. Entonces la filosofía de la liberación lo que trata es de extender y abarcar todos estos problemas que nosotros no vemos. ¿Cómo? A través de este concepto que decían los compañeros de la otredad, entender que hay un otro yo, otro ser, y que todos somos parte de este mismo sistema, porque la mayoría de personas no alcanzamos a entender eso, de que nosotros somos parte de esta sociedad y de que lo que nosotros hacemos tiene repercusión en mayor y menor medida. Entonces, lo único que me queda agregar a mí sobre la filosofía de la liberación, con lo último que se hablaba, que yo estoy muy de acuerdo en ese punto de vista cuando se hablan de las guerras y los movimientos revolucionarios, que si algo han demostrado en Latinoamérica es de que las revoluciones a veces solo sirven para cambiar de dictador y poner a otro en el lugar. Entonces la filosofía de la liberación debe replantearse muy bien cuál es su objetivo, qué es lo que busca a futuro y cómo lo va a conseguir, porque nos ha demostrado que baja o deja mucho que desear en muchos países latinoamericanos. Ese sería el único comentario que tengo que agregar acerca de lo que expuso mi compañero. Muchas gracias por la atención, licenciado y compañeros, y que tengan una feliz noche. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Fíjese, licenciado, que, bueno, viendo en sí el tema, pienso que los filósofos que se reunieron en este congreso, por decirlo así, ¿verdad?, donde plantaron todas sus ideas, ellos planteaban más que todo tener un concepto en lugar de un espíritu de dominación sobre los otros, tener un espíritu de solidaridad con las demás personas, ¿verdad? Entonces, prácticamente a esto se refiere lo que es la teoría de la revolución, que es otra parte filosófica, otra corriente de la filosofía clásica. Excelente, me parece muy bien sus comentarios y pues les agradezco ahí por la exposición. Creo que por ahí vamos a quedarnos y pues a mí no me queda más que agradecerles a toda la clase por este semestre que fue tan, de alguna manera, atípico, porque como que regresamos y no regresamos, pero creo que hemos aprovechado la academia, que es lo más importante. El día de mañana tenemos nuestro examen final, entonces obviamente las presentaciones que han hecho todos los grupos, necesariamente los coordinadores tienen que compartirlas. Pues el examen va a venir en la misma dinámica que le hemos hecho en las anteriores ocasiones. Entonces solo es cuestión de estudiar las diapositivas, recordarse de ciertos temas específicos que hemos tratado en las clases y pues a ustedes que están a punto de salir y cerrar pensum, pues los felicito desde ya, les deseo muchos éxitos en pues, el camino que todavía les queda, ¿no? Así que tengan muy buenas noches. Y buenas noches, licenciado. Todos. Feliz noche, licenciado. Gracias ahí siempre por el apoyo. Gracias. Feliz noche. Hasta luego, compañeros. Éxitos ahí en sus Buenas noches, licenciado. Éxitos, compañeros. Mañana. Éxitos a todos. Buenas noches, licenciado. Éxitos para toda la clase.